Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Programa de Trabajo Social, Componente Estadística aplicada a las Ciencias Sociales, docente Jairo Yamil Palacio Rosso, integrantes Laura Valentina Puerta, Lorena Bañol, Menalina Andrea Duarte, Natalia Bustos, Elsie Contreras, Luna Fajardo, Brenda Galarcio y Judy Natalia Carreño Rodríguez. Hola, mi nombre es Elsie Giselle Contreras Calderón. Hoy les hablaré un poquito sobre el significado de la estadística. Primero, cuando nos hablan de estadística podemos pensar en dos significados. El primero es una persona haciendo estadística, que es aquella que está recopilando información sobre algo o alguien. Segundo, hablamos de estadística y estamos refiriéndonos al trato de los datos y a la obtención de conclusiones. ¿Cómo surge la estadística? Bueno, como su nombre lo indica, la estadística significa estado porque sus orígenes se utilizaban exclusivamente con fines estatales, haciendo estadística sobre la población, como por ejemplo los censos, los cuales empezaron desde la Edad Antigua, ya que pues esta era una forma agilizada para recolectar datos de la sociedad. Con el tiempo se dieron alternativas para esto, sin embargo, se tuvo que estudiar más a fondo la teoría de la probabilidad y otras. Pero también la historia nos ofrece muchos ejemplos, como desde la Biblia y otros. Antigua la estadística consistía principalmente en elaborar censos tanto de población como de tierras para facilitar la gestión de labores tributarias, obteniendo números de personas para el servicio del ejército y repartiendo tierras también. Él hacía las civilizaciones como Mesopotamia y en Egipto. En Egipto principalmente la estadística comenzó con la dinastía, en China con el emperador Yao y en la antigua Grecia también era practicado la estadística. Los imperios romanos establecieron registros de nacimiento, de difunción y de estudios sobre los ciudadanos como tal. El rey Tulio mandó a crear un registro de los propietarios y de sus propiedades y de sus personas. Durante la Edad Media la estadística no experimentó grandes avances, hubo varios trabajos que recopilaron y clasificaron datos de diversa naturaleza, también se citaron censos para conocer la extensión de tierras o el registro de propiedades, etc. En la América prehispana también se elaboraron censos, por ejemplo en lo que actualmente es el país de México. Durante la segunda migración de las tribus chichimecas se ordenó que todos fueran censados, para contarlos cada uno tiró una piedra en un montón y así se fueron contando. Los usos que hoy en día tiene la estadística, como el uso de las relaciones entre variables, muestras, etc., aún no se habían desarrollado. En la edad moderna se continúa obteniendo información a través de los censos. Por ejemplo, en España, con el censo de los pecheros en 1528, con el censo de los obispos en 1587, con el censo de los millones, entre otros. También en esta edad se comienzan a realizar análisis de datos. Matemáticos como Pascal y Fermat sentaron las bases de la teoría de la probabilidad. Los trabajos de los científicos como Laplace y Lagrange desarrollaron dos conceptos muy usados por la estadística, como la teoría sobre los errores en la observación y el método de los mínimos cuadrados. Uno de los primeros en aplicar nuevas técnicas estadísticas a las ciencias sociales fue Adolf Kepler, con la intención de descubrir las leyes naturales que regían en ciertos sucesos sociales y demográficos. Hoy en día, en la práctica total de los países se crean oficinas y otros órganos similares para obtener estadísticas oficiales del país, por ejemplo, estadísticas sobre la tasa de paro, índices de precios, actividad económica, Producto Interno Bruto, actividad industrial, estadísticas sobre sanidad y educación, turismo y población, entre otros. Como precursores tenemos a los egipcios en el año 350, a los griegos en el año 2000 a.C., tenemos al Imperio Romano, en China al emperador Yao, en 1662 en Londres al señor John Ground, en 1749 a Pierre-Simon de Laplace, en 1855 a Florence Nightingale en Italia y en 1880 en el país de Guatemala se levanta el primer censo nacional.